los pobres en la cabeza? Mucha gente se lo pregunta. Seguro se lo escucharon alguna vez a alguien preguntárselo. ¿Qué tienen los pobres en la cabeza? Se lo preguntan cuando nos ven tener muchos hijos, cuando nos ven ser violentos, cuando nos ven usar unas zapatillas que parecen traídas de otro planeta. Pero sobre todas las cosas cuando ven que los pobres seguimos siendo pobres. ¿Por qué los pobres no salimos de la pobreza? ¿Por qué repetimos las historias? ¿Nos gusta vivir así? Mi nombre es Mayra Arena y tengo casi todos los estigmas que se pueda tener de pobre. Soy hija de madre adolescente, no tengo padre, somos un montón de hermanos, ninguno tiene padre. Dejé la escuela a los 13, fui mamá a los 14 y podría seguir. Pero antes de que se ponga medio deprimente, les quiero contar un descubrimiento que hice cuando era chica y que nunca le conté a nadie. Lo mantuve en secreto todos estos años y se los voy a contar hoy. Cuando yo era chica, soy de Villa Caracol, una de las villas más pobres de Bahía Blanca, donde yo crecí no había baño. Resolvíamos ese tema como podíamos, pero nadie de la villa tenía baño. Por supuesto que yo conocía baños, baño de la escuela, algún baño de algún lugar público, pero nunca había ido al baño de una casa. Una tarde, una amiguita me invita a jugar a su casa y, por supuesto, en la tarde de juego, en un momento, pido pasar al baño. Cuando paso, mi sorpresa, digo, tienen 2 inodoros. ¿Por qué en una casa tienen 2 inodoros? Digo, ¿es uno para los grandes y otro para los chicos? ¿Es uno para las mujeres y otro para los varones? Me pongo a mirarlos bien y descubro que el segundo inodoro no tiene pozo, sino esta chapita de desagüe. Entonces digo, ese es el inodoro del pis. El secreto que les quería contar es que durante años hice pis en el bidet de mi amiga. Y lo que no les voy a contar es hasta qué edad seguí creyendo que ese era el inodoro del pis. Ese es un secreto que morirá conmigo. Pero volviendo al tema de qué tenemos los pobres en la cabeza, uno se empieza a dar cuenta que es pobre más que nada cuando entra en el sistema escolar. Yo me acuerdo cuando empecé el colegio, todos mis compañeritos tenían los útiles de los dibujitos que les gustaban y yo ahí con mis útiles del Estado. Yo me acuerdo, yo tenía una cartuchera del Hombre Araña y una carpeta de motos. Y mis compañeritas, en su inocencia, venían y me decían, ¡ay, esas son cosas de varón! Y yo, que me moría de ganas por tener algo como las otras nenas, pero jamás lo iba a reconocer, les decía, sí, me encantan las cosas de varón. Y al rato, de la nada, o aparentemente de la nada, a esa que me decía que mis cosas eran de varón, iba y la agarraba de los pelos. La maestra no entendía nada. Era un arranque violento aparentemente de la nada. La realidad es que la violencia empieza a ser una forma de vengarse de los demás por todo eso que ellos tienen y vos no. Pero además, incorporamos erróneamente la idea de que cuando somos violentos nos tienen otro respeto. Porque cuando uno empieza a ser violenta, te dejan de preguntar por qué tenés las zapatillas rotas, por qué tu mochila es tan vieja, por qué nunca traes lo que pide el aseño, por qué tus útiles son de varón. Y como no tengo fotos de mis útiles, y como casi no hay fotos de cuando era chica, tengo para mostrarles mi disfraz de la época colonial, que es un papel celofán cortado en tiritas. Y esta foto la pude recuperar gracias a que al día de hoy sigo siendo amiga del caballero del medio. Y después mucha gente se pregunta qué tenemos en la cabeza cuando nos ve, en la juventud, en la adolescencia, usar unas zapatillas que cuestan una fortuna, como canta Mati Carrica, que cantaba de 300 pesos y ahora la actualizó y canta de 300 euros. Estuviste muy bien ahí, pues ya de 300 pesos no existe.
Y la gente dice, ¿por qué usan esas zapatillas? ¿Con qué necesidad? Eh, Fluorescentes, gigantes, tienen que ser terribles llantas. La realidad es que después de tantos años, con zapatillas encontradas en la basura o rescatadas de algún lado, con útiles del Estado, con ropa heredada del primo, con camperas donadas de la iglesia o de algún vecino, después de tantos años de todo eso, el día que te podés comprar un par de zapatillas no te alcanza con poder comprártelo. Se tiene que notar que te la compraste. Y sentimos que así van a pensar que no somos tan pobres. Nos sentimos mucho menos pobres con esas zapatillas. Sentimos que así nadie se va a dar cuenta ya, todos los años que pasamos con zapatillas encontradas en la basura. Pero además de que usamos estas zapatillas traídas de otro planeta y de que somos violentos porque creemos que así nos van a respetar o que así nos vengamos de todo lo que tienen los otros, además somos vagos. No sé si alguna vez tuvieron un albañil laburando en su casa, pero yo les puedo asegurar que el tipo el lunes no aparece. La gente dice, ¿por qué? ¿Por qué no trabajan? ¿No nos gusta trabajar? ¿Vivimos de planes? Como muchos dicen. Antes no había planes y éramos igual. La realidad es que esto viene marcado desde la infancia y hay una diferencia muy grande con la que yo insisto siempre, y es que no es lo mismo la pobreza estructural que la pobreza esporádica. La pobreza esporádica la han conocido la mayoría de los argentinos. Es cuando el jefe o jefa de familia se quedó sin trabajo, se conocieron los fideos blancos, se empezó a caminar en vez de andar en auto y se sobrevivió, pero siempre tuvieron a sus padres trabajando todos los días o saliendo a buscar laburo todos los días y sobre todas las cosas mandándolos a la escuela todos los días. Los que crecemos en la pobreza estructural, los que crecemos en los márgenes de la sociedad, vamos a la escuela cuando podemos, cuando se puede. Jamás nadie nos enseña que hay que cumplir algo de lunes a viernes, jamás adquirimos la costumbre de madrugar todos los días. Y como ustedes saben, todo lo que uno no aprende de chico es muy difícil incorporarlo de grande. Y después ocurre que los empleadores te dicen, no, contrata un pibe, no viene nunca, siempre le pasa algo, pierde el colectivo. Y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué no vamos a trabajar? La realidad es que no tenemos incorporado el ritmo laboral. Pero cuando más se pregunta a la gente qué tenemos en la cabeza los pobres, es cuando nos ven tener muchos hijos. La gente se desespera cuando ve que los pobres tenemos hijos. Y yo después de contarles esto, de que somos violentos porque creemos erróneamente que así nos van a respetar y de que usamos estas zapatillas porque creemos que así nos vamos a ver menos pobres y de que somos vagos porque no tenemos incorporado el ritmo laboral, me gustaría tener algo más anecdótico o más entretenido para explicarles por qué tenemos hijos, pero es mucho más simple. Los pobres tenemos hijos porque es lo único que podemos tener. Y tenemos muchos, porque encontramos en cada hijo una razón para levantarnos todos los días, a pesar de nuestra pobreza. Y ustedes dirán, ¿por qué esta piba que creció así y que cuenta que vivió así, hoy está parada acá contándoles esto? Y es una pregunta legítima. La realidad es que una familia que te invita a su casa a jugar te enseña mucho más que usar el baño. Te enseña que la vida puede ser de otra manera, que te la podés ganar de otra manera y que la podés vivir de otra manera. Pero no solamente yo aprendí de ellos eso, ellos también lo aprendieron de mí y de mi familia. Y yo no sé si ustedes son el amigo que presta el baño o el amigo que se sorprende del baño del otro amigo, pero está bueno juntarse con gente con un baño diferente. Y no solo por el hecho de que te enseña
que hay otras maneras de ver la vida, sino por lo más importante, y lo que a mí me llevó muchísimos años a entender, porque yo estuve muchos años muy enojada por los útiles, los disfraces, las zapatillas, pero entendí que nadie elige con qué baño nacer. Yo sé que hemos avanzado mucho los argentinos como sociedad, muchísimo. Sé que antes era un crimen ser homosexual y hoy en cambio nos parece un escándalo que se ataque a alguien por su sexualidad. Antes era un pecado ser mujer y pretender hacer algo más que no fueran las tareas del hogar y hoy en cambio es un escándalo que nos quieran asignar una tarea por el hecho de ser mujeres. Y yo celebro que nos escandalicemos ante esas cosas. Pero hay algo ante lo que no nos escandalizamos. No nos escandalizamos con la pobreza. Vamos por la calle y vemos un tipo durmiendo a la intemperie y no nos escandaliza. Vamos por la calle y vemos un pibito pidiendo o vendiendo en vez de estar jugando y no nos escandaliza. Yo no vine acá a dar esta charla para pedirles que se escandalicen ahora todo el tiempo cada vez que ven un pobre, ni que corran a invitarlo a pasar a su baño. Lo que vine a decirles es esta idea que tengo de que es una injusticia que a los pobres se nos condene por no ser educados, pero nadie se pregunta jamás si recibimos educación. Y a los pobres se nos condena por no ser respetuosos, pero nadie se pregunta si alguna vez recibimos respeto. Y si me pongo un poco más sentimental y abstracta, a los pobres se nos juzga mucho por ser fríos, por no ser amorosos, pero nadie se pregunta nunca si alguna vez recibimos amor. A mí me gustaría decirles, yo sé que cuesta mucho entender cómo somos y qué tenemos en la cabeza, y sé que es muy difícil comprender y ponerse en los zapatos del otro, y sé que muchas veces se enojan cuando nos ven ser como somos. Pero ahora cuando salgan de acá, cada vez que se crucen un villero, un pobre, un marginal, porque se van a cruzar, porque somos un montón, porque estamos por todos lados y porque no somos invisibles, como muchos dicen. Pero cuando se lo crucen, antes de enojarse, antes de preguntarse qué tienen estos tipos en la cabeza, me gustaría que piensen, si se hubieran enojado con una nena que les hizo pis el bidet porque nunca había visto un baño. Muchas gracias. Pueden ser una barrera para su evolución. Hay factores multidimensionales que se llaman, ahora los utilizan así para medir la pobreza, que dicen que la pobreza se reproduce, ¿no? Si tú eres pobre, si tus padres no han tenido educación y tú tampoco la has tenido, pues lo más seguro es que tú seas pobre. ¿Por qué? Porque no tienes acceso a tener un trabajo digno tampoco, por tu escasa cualificación. Y bueno, pues ahí vienen otros factores como factor delincuencia o el narcotráfico, que es evidente en Colombia y que se ha convertido en una salida para esa gente de escasos recursos que no tiene esa cualificación. Entonces uno mira, por ejemplo, el Plan Nacional de Desarrollo de este periodo, pero también ya venía en los otros periodos, y uno lo que está identificando es que el motor más grande de la economía del país está fundamentado en lo que llama aquí el presidente la locomotora minero-energética. Esa locomotora minero-energética tiene unas particularidades muy importantes que inclusive parece como si estuviéramos reviviendo un poco el siglo XIX. Es la explotación intensiva de recursos naturales de los territorios por manos de transnacionales, ¿cierto?, que poco realmente reinvierten en los territorios, pero además que por ejemplo, la obra o la mano de obra calificada la traen de afuera. Entonces, si la locomotora minero-energética es, digamos, el motor más fuerte en términos de producción económica, y uno mira la capacidad que tiene la minería de generar trabajo
los monocultivos, por ejemplo, o sea, la agroindustria, de generar efectivamente mano de obra, lo que uno ve es que ahí hay una gran dificultad para poder pasar de la pobreza, pues porque no está produciendo el empleo necesario para que efectivamente se mueva estos índices de pobreza y desigualdad. La pobreza en Colombia es algo demasiado triste, porque, o sea, a pesar de que somos un país tan rico en recursos naturales, el gobierno no aprovecha esos recursos y los destina a otras cosas, o pues por ejemplo el petróleo. O sea, producimos petróleo, pero todo queda en manos de minorías. Entonces me parece que es algo demasiado triste, y esta pobreza, que es en la mayoría, genera violencia, genera trabajo infantil y genera otras problemáticas sociales que no son buenas para Colombia. Casi todo el dinero está en manos de unos pocos. Yo creo que el 1% de las personas en todo el mundo es el dueño de más del 70-80% del dinero que se mueve. Creo que el problema son de políticas estatales, de las cuales, como pues todo el mundo sabe, todos tenemos conciencia de que la mayoría de las personas que están a cargo, en cargos políticos, son las personas por las cuales crean este tipo de políticas, tal vez para beneficiarse a ellos mismos, beneficiar a su negocio, etcétera, o beneficiarse, porque pues, si no estoy mal, en ese país las cifras de corrupción en cargos públicos ascienden hasta el 96%. Entonces son problemas estatales y de desigualdad social amplios. En la actualidad es algo muy desequilibrado, y podemos ver que hay gente que vive con $1 hasta $2 o $3 en un día, o ni siquiera en un día, en una semana. En cuanto a que en Colombia existan personas que vivan con $4 al día, es una muestra de la sociedad injusta que puede ser Colombia, ¿sí? La desigualdad tremenda que hay entre unos y otros. En un país como estos, en tanta desigualdad, y una ciudad como Medellín con tanta desigualdad, los subsidios, ¿sí?, son muy importantes, pero son una medida transitoria mientras se mejoran las condiciones estructurales. Aquí la clave ha sido conectar subsidios como Familias en Acción, no sé qué, a red clientelar. Entonces, si yo sigo planteando subsidios y no resuelvo los asuntos estructurales como empleo seguro, estable, etcétera, etcétera, salud, educación, agua potable. En Chocó está lleno de ríos y no hay agua potable, ¿sí? No hay alcantarillado, no hay luz. Esas preguntas básicas no están, pero siguen estando, digamos, ese gran paquete de subsidios que lo que hace es no preguntarse por los asuntos estructurales y asociar los subsidios a la red clientelar de los partidos. El gran problema es la corrupción que existe en el país, y que esos recursos no suelen llegar a donde deberían llegar, precisamente por esa ausencia del Estado en la mayoría de zonas del país, sobre todo en las zonas rurales. El Estado no hace presencia y no hay nadie que fiscalice cómo se destinan esos recursos a la población. De hecho, muchas veces tú te encuentras carreteras asfaltadas dentro del mapa de carreteras colombiano, y cuando llegas es un camino de tierra. Entonces te preguntas, bueno, ¿y aquí quién fiscaliza esto? ¿Y quién dice, oye, esto no se ha invertido como se tenía que invertir? Pues suele pasar este tipo de cosas. A fuerza de dar una explicación teórica a un lamentable fenómeno, un reciente estudio del Banco Mundial llama a quienes persisten en la pobreza como pobres crónicos. La investigación es clara en su afirmación: 1 de cada 3 pobres colombianos vive en la pobreza crónica, mientras que el promedio de América Latina se sitúa en 1 de cada 5. En esta alarmante relación, Colombia solo es superada por 3 países centroamericanos: Nicaragua, Honduras y Guatemala. Otro punto que es fundamental es la desigualdad que existe en Colombia. Colombia sigue siendo uno de los países más desiguales de América Latina, sigue teniendo un índice de Gini, que es un indicador que mide las desigualdades entre los más pobres y los más ricos dentro del país, sigue siendo del 5,4, que es muy alto. Este tipo de cosas lo que muestran es que sí se está invirtiendo,
pero no se está invirtiendo lo suficiente y en los lugares o en los sectores que se debería invertir, ¿no? Medellín efectivamente ha avanzado en el tema de reducción de la pobreza con programas que pueden ser interesantes, que han sido de alguna manera identificados como experiencias exitosas, pero tiene una gran deuda con relación a la desigualdad. Medellín es una de las ciudades más desiguales del país y en ese sentido todavía hay grandes retos porque la pobreza, la medición de la pobreza termina arrastrando un poco la capacidad de, es decir, personas que tienen mucho dinero, que acumulan bastante, eso termina redistribuyendo un poco que tú tienes 2 vacas y yo no tengo ninguna, entre tú y yo, según las estadísticas, tenemos una y una. Colombia es uno de los países latinoamericanos donde el número de pobres crónicos urbanos supera el número de pobres crónicos rurales. En ese sentido, las zonas próximas a las ciudades de mediana y gran dimensión se han convertido en el sitio de destino de una amplia migración interna. En muchos casos, allí se observan tasas muy bajas de acceso a agua potable, sistemas de alcantarillado o servicios higiénicos. Quienes malviven en esas situaciones de pobreza crónica han recibido un desagradable calificativo: desechables. La dignidad humana es exactamente igual para el empresario de empresa más reconocido de Colombia que como para el pobre más miserable. No puede haber distingo alguno en cuanto a la dignidad que esa persona tiene, por lo tanto es absolutamente condenable dicho epíteto. No se le puede tratar a nadie desechable, a nadie. Aunque viva con $1 diario, con $2, nadie es desechable. La dignidad humana es una sola para todas las personas. Cuando además nos llegan, ahí sí nos enteramos, oye, ¿esta gente de dónde es? O sea, hay una población gigantesca, un gran porcentaje de población llega a la ciudad de Medellín a ubicarse en las laderas de las montañas, pero también muchas de ellas terminan engrosando lo que llamaríamos la población en situación de calle. Nuestra actitud como ciudadanía fue una actitud de, ¿ellos quiénes son? Si están aquí es por algo. La visión y la desconfianza sobre ese sujeto que llega generaba exclusión. Eso es muy importante tenerlo en cuenta en términos de cómo esta sociedad cerró las puertas al otro, en términos de desconfianza con ese otro que llega acá, pero lo peor es que además esa población que llega acá se vio entonces enfrentada a nueva revictimización porque habían otros grupos armados. Los expertos consideran que para eliminar la pobreza crónica es necesaria la coordinación en todos los niveles de las administraciones del Estado. Se trata de generar un amplio consenso para que los programas sociales no constituyan iniciativas populistas, sino verdaderas herramientas de inclusión social. Con otras palabras, no se trata de parches temporales y oportunistas. El reto está en crear proyectos sistémicos que perduren en el tiempo y que se adapten a las cambiantes necesidades de la población más desfavorecida. Un Estado que tenga un programa intermedio, que incentive a la empresa privada, que la quiera, pero que las personas que tienen situaciones de pobreza extrema las consientan, las cuiden, les provean posibilidades de desarrollo. Si lo vemos por regiones, es claro que hay 3 regiones que son las más pobres, digámoslo así, que tienen menos riqueza en el país, que son el Cauca, toda la zona en general sería toda la zona del Pacífico, pero sería el Cauca, Chocó y La Guajira. Son 3 departamentos que son especialmente sensibles y en los que se debería hacer una mayor inversión, no solamente inversión social, sino inversión en infraestructura, en crearle medios a las personas para que pudieran salir de la pobreza. Hay un gran reto: buenos gobernantes, capacitados, capaces, inteligentes, que actúen por criterios técnicos, no por criterios políticos. Colombia tiene todavía una gran falencia en esta medida, pues tenemos gobernantes que pueden alcanzar a tener muchos votos, grandes caudales electorales, pero que no tienen la capacitación suficiente para manejar con criterio técnico, con criterio de inteligencia, de acuerdo a la necesidad del ciudadano, sus municipios, sus departamentos. Lo que se gasta en guerra y lo que se gasta en lo que le cuesta al país la corrupción, vía efectivamente tributación, etcétera, etcétera, es inimaginable. Es inimaginable, o sea, los gastos que hay ahí, la inversión que podría estar en educación, en vías, en alcantarillado, en básicos de derechos, digamos, hay un desangre total por asuntos que tienen que ver con la corrupción. Ahora, también tiene que ver con una propuesta de modelo de desarrollo
que no solamente es, digamos, una definición de Colombia, sino cómo estamos en el entorno del mercado internacional. Seguimos, cuando yo les decía ahorita que estamos en el siglo XIX, es que nos ubicamos en productor de materias primas. Las previsiones que se hicieron en el presupuesto nacional para este año calculaban un barril de petróleo en $90, creo, $80. Y bueno, hasta 35, creo, o algo así. Desde luego el presupuesto va a bajar bastante, o sea, son previsiones ficticias. Colombia está entrando en un momento bastante crucial porque se comienza a hablar de un posconflicto por las negociaciones con la guerrilla, pero se necesita dinero, recursos para llevar a cabo los programas sociales que necesita ese posconflicto. Es decir, devolverle la tierra a esos campesinos que la perdieron durante estos 15 años o 20 años de guerra, hacer grandes inversiones en infraestructura, que sería una manera también de crear, como te decía antes, un colchón por parte del Estado para que surgiera de nuevo una clase media más robusta, y también en educación. Creo que va a haber un componente técnico mucho más profundo en Colombia, de mejores gobernantes, pero los mejores gobernantes únicamente se hacen si hay personas mejores educadas y sobre todo si hay condiciones favorables para ejercer la política en Colombia. Hoy Colombia es un país en donde ejercer la política es un ejercicio de alto riesgo, por la inseguridad, por la inestabilidad. Sin embargo, tú ves que las políticas del gobierno, mientras que dice, no, hay que hacer un gran plan de desarrollo para que salga el país de la pobreza y se lleve a cabo todo este posconflicto, ves que por el otro lado sus políticas macroeconómicas siguen siendo nefastas para la población. Entonces, firma tratados de libre comercio, donde la industria local y el comercio y los productos locales se ven maltratados por los que vienen de fuera, porque son mucho más baratos los que vienen de fuera, subsidiados de los Estados Unidos o de Europa o de otros países, y le quita el empleo a la gente. Esto le quita el empleo a la gente, le quita las oportunidades para poder ganarse la vida de una manera normal, a engrosar la clase media. Por otro lado, también siempre le da excepciones fiscales a la gente que tiene más recursos, es una tendencia mundial esta, y siempre en detrimento de los más pobres y de la clase media. Los expertos ponen una y otra vez la más alta cota de responsabilidad en el gobierno de la nación. Recursos suficientes para los ministerios y programas vinculados a la reducción de la pobreza están a la espera de una mayor acción gubernamental. Y un asunto no menos importante, que las entidades públicas establezcan una acción coordinada. Una de las cosas que podría llegar a hacer el gobierno es empezar a desmantelar ese gran ejército que tiene, ese 6% del Producto Interior Bruto que se gasta en armamento en la guerra, porque ya no va a tener ningún fin. ¿Cuál es el problema? Pues que hay unos sectores que se ven beneficiados por esta industria de la guerra y no quieren que se desmantele esto. Yo intento ser optimista frente a lo que, como te decía antes, se abre un panorama bastante agradable para los que creemos que puede haber una sociedad diferente en Colombia, porque sí se denota una apertura democrática, digamos, en el Estado. Comienza a darse esta apertura democrática y esto puede llevar a que fuerzas más progresistas o personas con una idea sobre la economía y sobre la sociedad puedan llegar a tener altos cargos dentro del gobierno y llevar políticas que de verdad favorezcan a esa gran mayoría social de desposeídos que hay en Colombia. Aunque resulta muy difícil salir de la pobreza, en Colombia tradicionalmente quienes lo consiguen pocas veces vuelven a ella. Quizá esta es la única nota de optimismo que hay dentro de un problema tan complejo. Lo cierto es que se necesita urgentemente un combate más efectivo contra la pobreza crónica.